Serie Héroes de la Fe. Hoy vamos a hablar de otro héroe de la fe que sí sale en Hebreos 11 y se llama Jefté. Hoy le titulé Jefté, una fe que no retrocede. El valor de creer cuando todo te dice que no es posible. El valor de creer cuando todo te dice que no es posible. ¿Ok? ¿Han oído hablar de Jefté? ¿Alguien ha oído hablar de Jefté? Solo mi esposo. Mayita, más o menos, y también Rosita. Ok. Bueno, Jefté, vamos a ver la historia. Se encuentra en Jueces, busquemos Jueces 11. Jueces capítulo 11. Vamos a ir siguiendo la lectura rápidamente porque cuenta varios detalles que son importantes, entonces vamos a leerla rápidamente. ¿Ok? ¿Listos? Jueces 11. Todos con su Biblia, no importa que la tengan en el celular, pero estamos en Biblia, ¿verdad? No estamos contestando mensajes, ni nos hemos metido a Instagram, ni tampoco nos hemos metido a Facebook, ni tampoco nos hemos metido a ninguna de esas redes sociales. Estamos en la Biblia, ¿ok? Este es tiempo de entrenamiento. Todo tiene su tiempo. Este es el tiempo de entrenamiento. Ok, y también lo tenemos ahí al frente. Jefté Galaíta era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio 2 hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven, y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jabot y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país.
Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jacob y desde el desierto hasta Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor que algo en Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, y a Oer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Amón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore en mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel de que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaíta, 4 días en el año. Amén. ¿Entendieron? Un poco difícil, ¿verdad? El texto. Yo se lo voy a explicar, no importa, pero tenía que leer la palabra. Este muchacho Jefté era hijo de Galaad, pero Galaad lo tuvo a él con una prostituta, con una mujer que no era su esposa. Luego con su esposa tuvo otros hijos. Entonces, cuando se hicieron grandes, echaron estos hijos, los hermanos de él, lo echaron. Le dijeron, tú no eres hijo de nuestra mamá, tú no eres hijo natural, o sea, te vas. Y lo echaron. Entonces Jefté se fue. Lo que significaba que lo echaran, rechazo, total rechazo. ¿Verdad? Se fue. Y me imagino, según los comentaristas, lo que leíamos en la palabra, él empezó a buscar para sobrevivir porque le quitaron su herencia, lo echaron sin nada. Entonces le quitaron su herencia como hijo, le dijeron que él no era hijo legítimo. Entonces este muchacho, este hombre, se juntó con los ociosos, dice, con hombres de malas costumbres. Posiblemente, dice el comentario, que hasta robaban para poder comer y sobrevivir porque no tenía herencia, no tenía parte. Con los galaítas lo habían echado. Y bueno, me imagino que ahí anduvo haciendo de las suyas para poder sobrevivir. Sin embargo, a pesar de eso, Dios lo estaba formando a él en medio de esas circunstancias. Ya les voy a explicar esa parte ahí. Les voy a contar solo la historia. Resultó ser que cuando los galaítas empezaron a tener problemas, ustedes saben que en el libro de Jueces pasaba que siempre el pueblo de Israel, cuando estaba siendo sometido
por otro pueblo, oraban a Dios y le pedían que enviara a alguien, a un caudillo, un jefe, a alguien que los salvara. Y entonces Dios levantaba a alguno, ¿verdad? Y podemos leer de Débora, podemos leer de Sansón, podemos leer de muchos en el libro de Jueces. Si usted nunca se ha leído el libro de Jueces, es muy interesante, puede ir a leerlo. Y resulta que ellos estaban otra vez siendo sometidos por los amonitas, que era otro pueblo. Y dijeron entre ellos, bueno, vayamos a buscar a Jefté, porque Jefté es un guerrero. Vamos a ir a buscarlo. Llegaron donde Jefté y Jefté les dijo, ¿para qué me vienen a buscar si ustedes mismos me echaron? Ahora como me necesitan, me buscan, qué lindos. Ustedes me echaron. Entonces, los ancianos de Galaad le dicen, no, te hemos venido a buscar para que nos ayudes, porque sabemos quién eres tú. Sabemos la capacidad de guerra que tienes y necesitamos que tú vayas y pelees por nosotros, saques la cara por nosotros. Entonces Jefté les dice, bueno, yo puedo ir, pero si ustedes me hacen jefe de todos ustedes, si yo gano la pelea, me hacen jefe. Entonces acordaron entre ellos, sí, está bien, si tú ganas la pelea, nosotros te vamos a hacer jefe. Y pasó que Jefté se preparó para ir a la pelea, llegó y tuvo varias conversaciones primeramente con estos reyes, ¿verdad? Con los amonitas, donde ellos estaban diciendo, es que ustedes nos robaron estas tierras. ¿Se acuerdan que cuando ellos llegaron a poseer la tierra, el Señor les entregó varias tierras en sus manos, tuvieron que pelear contra varios reyes? Resulta que en ese momento, cuando ellos llegaron y fueron pasando por las diferentes tierras, ellos pedían permiso, necesitamos permiso para pasar por este territorio, y los reyes no les daban permiso, decían que no. Y así fue con varios reyes ahí, lo acabamos de leer, con varios reyes, no los dejaron pasar. Entonces Jehová, Dios, les entregó esas tierras. Como no quisieron dejarlos pasar, Dios dijo, ok, esto es de ustedes, y se los entregó, se los dio a ellos. Entonces ahora esta gente estaba reclamándole a Jefté, no, pero es que ustedes se robaron nuestras tierras. Algo así como cuando en el mundo actual se pelean las diferentes tierras, la guerra de las Malvinas, la guerra del no sé qué, no sé cuál fue la última, donde estaban peleando territorio que decían que pertenecía a uno o a otro país. Algo así pasaba también en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, no queremos, no quisieron llegar, este Jefté les dijo, esa tierra nosotros no se la robamos a ustedes, nos las entregó Dios. Si a ustedes el Dios de ustedes, que menciona aquí a Quemos, que era el Dios que ellos tenían, si a ustedes Quemos les entrega una tierra, ustedes no la van a poseer, si se la entregó su Dios. A nosotros Dios nos entregó estas tierras, son nuestras. Pero no hubo manera de congeniar, no hubo manera de llegar a un acuerdo. Y como no hubo manera de llegar a un acuerdo, entonces se fueron a la guerra. Por más que Jefté trató de conciliar, no hubo manera, se fueron a la guerra. Dios le concedió que Jefté ganara la batalla, entonces los ancianos le cumplieron y él se convirtió en el jefe de todos ellos. Pero él, antes de eso, antes de ir a la batalla, había hablado con Dios y le había dicho, Señor, por favor, entrégame estos enemigos. Dame la victoria, entrégame a los enemigos. Y Dios le concedió la petición que hizo. Pero antes de eso, él dijo, si tú me entregas la victoria, Señor, yo te voy a entregar en holocausto, o sea, iba a matar en holocausto, te voy a entregar al primero que salga a recibirme de mi casa. Y fue, ganó la guerra, debía cumplir su voto, y cuando iba llegando a su casa, la primera que salió fue su hija. Ustedes vieron ahí que dice que solo tenía una hija, no tenía más hijas, no tenía hijos, era su única hija. Y la primera que salió con panderos y danzando por la victoria que había tenido su papá, fue la hija. Y cuando el papá la vio, dice que rasgó sus vestidos, o sea, dijo, oh, por Dios, yo dije que yo iba a entregar al primero que saliera a recibirme. Nunca se imaginó que la primera que iba a salir era la hija. Y entonces, después del sufrimiento, dijo, tengo que entregarte, hija. Y la hija le dijo, sí, papá, si tú
hiciste una promesa a Dios que te dio la victoria, cumple la promesa. Nada más déjame ir a llorar a las montañas con mis amigas, mi virginidad, porque no se iba a poder casar nunca, ni iba a poder tener herencia. Déjame ir a llorar y luego cuando regreso cumple la promesa que tú hiciste, y así fue. La historia termina así. Él cumplió su voto. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que este era un hombre de fe entonces? Bueno, es que yo traigo aquí varios puntos, pero no se los puedo decir todos porque tenemos poquito tiempo. Pero este hombre, este Jefté, era un hombre que fue rechazado, muy rechazado, porque lo mandaron fuera de su casa. Ni siquiera era hijo de la misma mamá. Sus hermanos no lo querían, porque si lo hubieran querido no lo hubieran echado, ¿verdad? Entonces él lidió con el rechazo desde muy pequeñito, desde muy chiquito. Sin embargo, a pesar de que él lidió con ese rechazo y de todo lo que él vivió, él se levantó de las cenizas, él avanzó. Él dijo, no me voy a echar a morir, ¿verdad? Porque nadie me quiere, porque me echaron, no me voy a echar a morir, sino que me voy a levantar. Él buscó cómo sobrevivir, se le juntaron hombres ociosos, dice, entonces ahí fue entrenado él, fue entrenado en la guerra, en la batalla. En todo ese proceso Dios estaba trabajando con él en el anonimato. Usted sabe que Dios trabaja con nosotros en el anonimato. Esa lucha que usted está teniendo ahí, esa confrontación que usted está teniendo, esa circunstancia que usted está teniendo, eso es solamente un entrenamiento. Dios a usted lo está entrenando, Dios te está entrenando. Él lidió con el rechazo. Podríamos pensar y decir, bueno, pero ¿dónde estaba Dios entonces? Si a mí me rechazaron. O sea, ¿por qué Dios no me hizo justicia? Es que Dios lo estaba entrenando. Nosotros no podemos ver las cosas malas que nos pasan y difíciles que nos pasan en la vida como que Dios no nos ama. Es que es un entrenamiento. Cosas que hoy podemos, cosas que usted pasó de chiquito, hoy usted las puede ver como parte del entrenamiento. Dios le estaba entrenando a usted. Cuando usted tiene la capacidad de ver eso como un proceso nada más, sin queja, sino con agradecimiento, es entonces cuando Dios a usted lo levanta. Este muchacho pasó por varios procesos. El número 1, voy a compartírselo aquí para que usted los apunte por lo menos, ya que duré bastante tiempo trabajando en esto. Vamos a ver. A todos los que están apuntando les sirve. Vamos a ver la fe de él. La fe de este muchacho, que es muy impresionante en realidad, porque estamos hablando de una fe que marca, una fe que no retrocede, ¿ok? Entonces, lo primero que podemos ver en esta historia es que la fe de Jefté florece en medio del rechazo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Está floreciendo mi fe en medio de las circunstancias difíciles? ¿O se me está cayendo la fe? Usted mismo puede examinarse, usted misma se puede examinar y decir, ¿mi fe está decayendo en medio de esto que estoy pasando? ¿Me estoy desanimando a tal punto de que ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no me quiero congregar, ya no quiero que nadie me hable? O más bien esto me está fortaleciendo para yo avanzar, y porque sé que algo bueno viene, yo no lo puedo ver ahora, mis ojos no lo alcanzan a ver, pero yo lo puedo ver en fe. Por eso es llamado uno de los héroes de la fe, porque aún en medio del rechazo y de las circunstancias en las que él estaba pasando, siguió creyendo. En algún día veré la luz, algún día veré la luz, ¿verdad? A pesar de que había sido rechazado. La Biblia dice en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, no importa lo que yo esté pasando, no importa la circunstancia, no importa que ahora yo estoy viendo todo oscuro. Pero yo voy a ver la bendición del Señor. Eso es una persona de fe. Yo voy a ver la bendición del Señor. Yo la voy a ver.
tu confesión, las palabras con las que nosotros hablamos. Por eso es que les decía, ore, pero hable, extiende, abra su boca, camine por todos lados si quiere, no importa, puede orar paradito ahí, puede orar calladito, puede orar, todas esas oraciones Dios las escucha, no importa, pero cuando usted habla, el enemigo está escuchando lo que usted está confesando. Hay que proclamarla. Vea, yo me he levantado y he agarrado la Biblia. Un día en una vigilia que tuvimos acá, agarré la palabra de Dios y con la palabra, creo que fue el Salmo 27, me parece que fue el que leí, o el Salmo 18, no me acuerdo, y empecé a leer con la palabra, Señor esto, lo otro, Señor aquí, allá. Empezaron a caerse cosas espirituales. Luego las personas dijeron, ¿se acuerda? El 27. Salmo 27, empezamos a orar con la palabra y empezaron a caerse, luego los testimonios eran, pastora, cuando usted empezó a leer esa palabra, yo sentí esto, yo sentí lo otro, a mí me pasó aquí, a mí me pasó allá. Es que a veces somos muy pasivos para orar. Señor, es que... O sea, no estoy criticando ese tipo de oración porque yo la he hecho. Yo he llorado con toda mi alma. Y a veces no he tenido ni siquiera una sola palabra para decir, solo he tenido llanto. Solo he llorado y he llorado y he llorado y lo he hecho muchas veces. Y he estado ahí tirada en el suelo y he llorado como Ana. El sacerdote pensó que estaba borracha porque solo lloraba. Esta mujer está borracha y ella no estoy borracha. Es que estaba derramando su corazón, así es que no es que estoy criticando esa oración. Pero hay momentos en los que usted se tiene que parar firme y ya no puede estar llorando. Se tiene que parar firme y hablar la palabra. Yo voy a ver a mis hijos aquí. Yo los voy a ver. Cuando mis hijas estaban adolescentes, todos los adolescentes pasan su proceso. Hasta los que son hijos de pastores. Es que como son hijos de pastores, ellos son allá arriba y no pueden caer ni pecar. Eso es nada que ver. Eso no es cierto. Más prueba todavía, peor. Más ataque. Por eso es que les pedíamos, oren por la familia pastoral. Porque la gente los critica. Mira, el hijo del pastor, mire, se puso un arete. Por favor. Mejor oro. Pido, Señor, guárdalos, protégelos. Cuando ellos estaban en su adolescencia, tuvieron sus luchas. Y recuerdo que todos los santos días, a las 5 de la tarde, ellas llegaban de la universidad como 6 de la tarde, 7, por ahí, llegaban de noche, las dos. Todos los santos días, a las 5 de la tarde, yo me metía en el cuarto de ellas. A las 5 de la tarde exactamente. Y yo decía, aquí voy. Y yo me metía al cuarto a orar. Y yo entraba, cerraba la puerta del cuarto de ellas. Seguro ellas no se daban cuenta, estaban en la universidad. O estaban yo no sé dónde, en el colegio, no sé dónde estaban. Pero yo estaba orando a las 5 de la tarde. Y yo empezaba a declarar esa palabra, a confesar esa palabra. Y yo, Señor, esto y lo otro, y aquí y allá, y esto, y no sé cuánto, y no sé qué, y y leía la Biblia y decía, porque tu palabra dice esto, y esto es lo que yo digo, Señor, que va a ocurrir, yo las voy a ver sirviéndote, Señor, ellas nunca estarán apartadas de ti, ellas nunca se irán al mundo, ellas te amarán, y oraba, todos los santos días. Bueno, aquí están, sirviendo al Señor. Porque a veces vemos una circunstancia difícil y nos echamos a morir, hermanos. Y ya nos tiramos a llorar en el suelo, pero no vemos la salida y sentimos que la vida no tiene valor, que ya no más, ya con esto no puedo, ya no más, voy a dejar todo abandonado. Eso es lo que el diablo quiere. Jefté dijo, sí, me rechazaron, me echaron, no me dieron herencia, me mandaron a volar, pero no importa. Yo me voy a levantar de aquí. Una fe que ¿qué? Una fe que florece en medio de la circunstancia difícil, en medio del rechazo, en medio del problema, en medio de lo que haya pasado. Florece mi fe, florece. Mi fe no puede decaer, no puede marchitarse, debe florecer en medio de la circunstancia difícil, porque entonces ¿cómo voy a ser llamada una héroe de la fe?
Si en medio del problema yo dejo todo botado, si en medio del problema yo me aparto, si en medio del problema yo me voy. Segunda cosa, lo que vemos en esta historia, fe que busca la paz antes de la guerra. ¿Qué hizo él antes de ir a la guerra? Buscó cómo reconciliarse con esos reyes y esos pueblos. Él no dijo de una vez, aquí voy y los mato a todos. Voy a reconciliarme. Voy a ver cómo podemos lograr arreglar un poco para que no haya guerra. Pacifistas, pacificadores. Los cristianos debemos ser gente pacificadora. Bienaventurados los pacificadores, debemos ser gente pacificadora. ¿Por qué? Cuando viene el problema y la situación difícil, Satanás ve que nosotros no nos agarramos del moño todos. Él dice, voy a seguir poniendo problemas entre ellos. Las relaciones personales son muy difíciles. Muy difíciles. Desde el momento en que hay seres humanos en un lugar, van a haber problemas. Porque unos pensamos de una manera, otros pensamos de otra, a uno nos gusta una cosa, a otro nos gusta otra, vamos a tener problemas. Pero para eso la palabra de Dios ya tiene las instrucciones. Me gusta Romanos 12:18, dice, si es posible estar en paz con todos los hombres. En la medida que sea posible o de cuanto de mí dependa, voy a estar en paz con todos los demás. Así dice Romanos 12:18. Y Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, aplaca el enojo. Si yo vengo y tengo una situación con alguno de ustedes y de buenas a primera le pego 4 gritos, se armó el fuego. Pero si vengo con respuesta blanda, más tranquila, bueno, tranquilo, pausada, la cosa se termina diferente. Jefté era un hombre que sabía que estos hombres estaban trayendo opresión sobre el pueblo de Israel, que los galaítas lo habían llegado a buscar para que peleara por ellos. Aún así buscó hacer la paz. Tenían razón ellos, pero aún así buscó hacer la paz. A veces nosotros peleamos por la razón de que tenemos. No es que yo soy el que tengo la razón, es que yo... ¿Cierto que nos ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Que a veces quiero pelear por mí, por lo mío. Y no, es que no me parece, y se hace un problema. Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros, en medio de cualquier circunstancia, antes de discutir, antes de pelear, antes de enojarnos, antes de herir, busquemos la paz. Hoy en día dice que la gente va y hacen allá en los tribunales problemas entre mismos cristianos, cuando la Biblia dice que antes de ir a un tribunal, reconcíliense ustedes ahí reconcíliense. Y vean, nosotros los cristianos llegamos, yo recuerdo siempre mi papá me decía eso, cuando yo estaba en la adolescencia y estaba creciendo en los caminos del Señor, nosotros los cristianos no vamos a los tribunales a defender causas, nosotros mismos tenemos que llegar a acuerdos. Es un mal testimonio ir a los tribunales cristianos a pelear unos con otros. Siempre me lo decía, me quedó súper claro. Esa es la fe que busca la reconciliación. Ahí vemos en Jefté, buscó la reconciliación. ¿Qué pasó? Ninguno quiso hacerle caso. Ninguno de los reyes, ninguno de esos con los que él habló, nadie. El rey de los amonitas no quiso hacerle caso. Pero ya él había buscado la paz, ya usted buscó la paz. Por eso dice, en cuanto de usted dependa. Busque la paz, busque la reconciliación, busque. Si la otra persona no quiso, bueno, ya, ahí se lo dejamos a Dios. Pero en cuanto a usted dependa, en cuanto a mí dependa, yo debo buscar esa paz. La tercera cosa, la fe que actúa bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jefté? Pidió al Espíritu Santo guianza. Señor, guíame en esta guerra. ¿Cuántos hemos peleado en la carne? Él pidió al Señor que lo guiara. ¿Cuántos hemos peleado en la carne? Tenemos un problema en la casa, tenemos un problema en la familia, tenemos un problema en lo que sea. ¿Cuántos hemos peleado en la carne? Y hemos ido en nuestra carne a pelear. Nunca oramos, en ningún momento le dijimos, Señor, guíame, dame sabiduría, nunca. Fue un pleito nada más en nuestra carne. Peleamos nosotros, la persona, nosotros. Yo me impuse y peleé, pegué gritos, me enojé, zapateé, escupí, de todo. La carne asada, dice, saqué la carne y la chuleta. Estaba en la pura carne, peleando.
¿verdad? El salchichón dice, Señor, tengo esta situación, necesito ir con tu dirección, Espíritu Santo. Qué bonito sería que cuando hay situaciones difíciles, que pudiéramos ayunar antes de ir a una confrontación, a una reunión, que pudiéramos orar y ayunar y decir, Señor, que no se mueva mi carne, que se mueva tu precioso Espíritu Santo. Yo creo que las cosas serían diferentes, que se mueva tu Espíritu Santo. Dios nos va a dar a nosotros la victoria cuando hay gente que ha sido injusta con nosotros. Se puede estar segura de eso, seguro de eso. Dios le va a dar la victoria cuando hay alguien que ha sido injusto con uno. Porque yo siempre lo digo, siempre. Aunque yo no estaba ahí presente para verlo, Dios sí estuvo. Y Dios vio lo que yo no vi. Y Dios escuchó lo que yo no escuché. Por lo tanto, Dios me va a cuidar. Me va a cuidar. Pero claro, si yo ando haciendo cosas incorrectas, no tengo que esperar ese cuidado de Dios, más bien voy a esperar que el Señor tire todo su juicio contra mí. Pero si yo no ando haciendo nada malo, yo estoy haciendo las cosas correctamente, yo no he dicho ninguna mentira, yo he actuado normal como tiene que actuar cualquier persona, Dios va a exhibir su justicia sobre mi vida. Así va a ser. Entonces ese era el razonamiento que tenía este hombre. Él dijo, voy a ir al Señor y le voy a pedir al Señor que por favor, si va a entregar a los amonitas en mis manos, que Él sea el que me guíe, que Él sea el que me honre. Y luego, esta historia nos habla de una fe que honra a Dios incluso en el dolor. Una fe que honra a Dios incluso en el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él había hecho un voto y él había prometido, Señor, si tú me das el gane, al primero que salga te lo entrego. Entonces, cuando salió y vio a la hija, entonces hubiera sido muy fácil decir, ay, Señor, pero ya era broma. No, Señor, hagamos un trato, me voy a devolver de nuevo y voy a volver a venir. Y cuando yo venga, que salga el perro de la casa. Más fácil mato al perro. Aunque si usted ama demasiado a su perrito, tampoco le va a gustar matar a su perro. Es que cualquier cosa que ofrezcamos nos va a doler. Y él ofreció al primero que iba saliendo, él cumplió su promesa. Hay una palabra aquí muy importante. Honrar a Dios incluso en el dolor. Era doloroso, pero él tenía que honrar a Dios. Hay cosas que Dios nos va a pedir que van a ser dolorosas, pero cuando entendemos que Dios está ahí y que nosotros debemos honrar a Dios antes que a cualquier otra cosa, nosotros vamos a entregar eso aunque nos duela. ¿Qué te ha pedido el Señor? ¿Qué te ha pedido el Señor? No sé si te ha pedido. Ya ustedes están pensando en qué les ha pedido el Señor. Tal vez no les ha pedido un hijo o una hija, pero tal vez les ha pedido cosas que ustedes las tienen muy entronadas en el corazón. No sé, no voy a decir ejemplos, porque después dicen, que la pastora está diciendo esos ejemplos por esto. No, pero la palabra de Dios dice que aún en medio del dolor usted entrega eso. Señor, te entrego esto. Te entrego lo otro, te entrego aquí, Señor, aunque me duele, te lo entrego. Pásame por encima, Señor, de mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Eclesiastés 5, 4 y 5. Miren lo que dice Eclesiastés 5, versículo 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Señor, te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida. Viene un problema y usted se fue de la iglesia. Me fui de la iglesia, me enojé. Estoy enojada, me pasó esta circunstancia, no quiero nada, no vuelvo. ¿Y su promesa? ¿Y la promesa de honrar y servirle a Dios toda la vida? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está su promesa? Hoy los cristianos tenemos mucha falta de promesa. Prometemos en el calor de la emoción. Cuando está la música muy linda y aquí el teclado, y entonces hay un ambiente riquísimo así, oh Señor, toda mi vida para ti, Señor. Y no sé, sale afuera y se le presenta una tentación y
Se le olvidó que toda mi vida para ti, Señor. Se le presenta un problema, se me olvidó que toda mi vida para ti. Se me olvidó que toda mi vida para ti, se me olvidó que esto fue lo que yo te entregué a ti, Señor. O sea, si haces una promesa al Señor, dice, no tardes en cumplirla. El Salmo 15, versículo 4 dice, el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Yo te prometí esto, te lo prometí, punto, es tuyo. Padre, te prometí que mi vida era tuya. Tengo todas estas circunstancias y todas estas tentaciones ahorita, pero te prometí que mi vida era tuya, así que soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras, aunque me saque la sangre. Eso fue lo que hizo Jefté. Por eso es llamado un héroe de la fe y está escrito en Hebreos 11. Señor, yo te prometí esto. ¿Cuántos hemos prometido? Te voy a servir y no estamos sirviendo. Señor, te voy a dar, Señor, si tú me bendices, te voy a dar de esta plata, te voy a dar tanto. Y cuando cae la plata, ay, Señor, es que era mucha. Yo una vez conté una historia de un hombre que llegó donde el pastor a decirle, pastor, estaba sin trabajo. Pastor, yo necesito que usted ore porque yo necesito un trabajo, pastor. El pastor oró y le dieron un trabajo. Y entonces el hombre fue y llevó su diezmo delante del Señor, de su salario. Y empezó a ser fiel en sus diezmos porque ya tenía trabajo. Ya el hombre era tan excelente en lo que hacía que empezó a subir cada vez más. Lo iban subiendo de puesto. Empezó a ganar más y más y más y más. Al principio, cuando empezó en el primer trabajito, ganaba, no sé, como más o menos ganaba como 1 millón, para poner un ejemplo. 1 millón. Entonces él traía 100,000 cada vez que venía, cada vez que le pagaban traía 100,000 a las arcas de la iglesia para agradecerle al Señor por lo que había recibido. Pero como empezó a subir y a subir y a subir y a subir y a subir de puesto, ya estaba ganando 5 millones. Entonces ya no traía 100,000, sino que ahora traía 500,000, 500,000. Entonces se empezó a preocupar. ¡Qué montón de plata! Antes eran 100,000, pero ahora son 500. Un montón de plata. Eso era lo que yo daba en 5 meses y ahora lo estoy dando en 1 mes. Muchísima plata. Entonces se fue donde el pastor. Pastor, usted, vea, pastor, estoy un poquito preocupado, vea, es que yo antes ganaba 1 millón, entonces daba 100,000, pero ahora ya estoy ganando 5 millones, entonces estoy trayendo 500,000 a la iglesia, pastor. No podríamos hacer un arreglito ahí como, ¿verdad? Sí, porque a mí me parece que 500,000 es mucho, o sea, ¿no cree usted que podríamos, no sé, llegar a un arreglito? Sí, hagamos un arreglito, pastor, de manera que yo no tenga que dar los 500,000. Y el pastor le contesta, sí, claro, sí, no hay ningún problema. Venga, vamos a orar para que el Señor le devuelva el primer trabajo que usted tenía, el primer puesto, donde ganaba solo 1 millón. Venga, oremos. Ese es el arreglito que vamos a hacer. Porque a veces no entendemos la magnitud de la promesa que hemos hecho a Dios. Y el que es fiel en lo poquito, no lo va a poner sobre más. Pero tengo que tener entendimiento de la promesa que yo le hice al Señor. Señor, yo te prometí que te iba a servir. Señor, yo te prometí que te iba a dar. Señor, yo te prometí que iba a permanecer. A ver, hay algo muy importante que siempre lo digo. Cuando usted se casa, hace un voto, hace una promesa. Y le dice, voy a estar con usted en la salud, en la enfermedad, en no sé cuánto, en no sé qué. Pero ante la primera situación salgo corriendo. Ante la primera mujer bonita que me encontré en el camino, doy vuelta a mi mujer. ¿Y la promesa? ¿Y la promesa que yo había hecho? Señor, yo te voy a servir, voy a ser pastor, voy a ser pastora. Y ante la primera situación me caigo. No. El que aún jurando en daño propio, ¿quién juró en daño propio aquí? Jefté. Al primero que salga a mi encuentro, salió la hija, no podía dejar de cumplir su voto.
Hubiera sido muy razonable decir, no, Jefté, no, es que salió tu hija. No, pero es que también se apresuró a hacer un voto. No tuvo sabiduría cuando hizo el voto. La vida de este hombre de fe a nosotros nos recuerda varias cosas. Número uno, que la fe verdadera no depende de la aprobación humana. Usted camina porque Dios lo llamó, punto. Camina porque Dios lo llamó. Usted no camina porque lo llamó un pastor o una pastora, usted camina porque Dios lo llamó. Que lo critiquen, que critiquen lo que quieran. Usted camina porque Dios a usted lo llamó. Punto. Otra cosa importante, la fe verdadera no depende de las circunstancias favorables. La fe es fe. Me esté yendo bien o me esté yendo mal es fe. Yo creo que Dios está ahí y que Dios está trabajando. La fe verdadera no depende de las circunstancias favorables. Si me va bien, tengo fe. Si me va mal, se me fue la fe. No, tengo fe, tenga o no tenga. El apóstol Pablo decía, sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. Y en todo siempre voy a estar contento. Tenga mucho o tenga poco, siempre voy a estar contento. Eso se llama fe. Otra cosa importante, la fe actúa. La fe no es una hablada, no es una palabra. La fe actúa. Cuando yo tengo fe, yo voy a actuar. La fe actúa. Otra cosa importante, la fe escucha a Dios. Busco a Dios. No puedo decir que yo tengo fe si nunca leo la Biblia, si nunca oro. No puedo decir que tengo fe, que soy una mujer de fe, porque la fe escucha a Dios. Otra cosa importante, la fe cumple lo prometido. Lo acabamos de decir. Si yo prometí que le voy a servir al Señor, Señor, si mi familia se convierte a ti, yo te voy a servir. Se convirtió toda la familia y él es el que salió corriendo al mundo. Y ahora más bien la familia ora por él. Y la promesa, la fe honra al Señor por encima del interés personal. La fe honra al Señor por encima del interés personal. Mi esposo lo decía ahora. Nosotros no buscamos una posición, buscamos honrar al Señor. Que ojalá que todos acá en la congregación no busquemos estar en una posición, sino que busquemos honrar a nuestro Señor. Que sea nuestro Señor alabado todos los días de nuestra vida. Oramos para que esta fe, en mi conclusión de mi mensaje, oramos a Dios para que nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros también sea una fe valiente, como la que tuvo Jefté, sea una fe íntegra y sea una fe dispuesta a decir sí a Dios, aun cuando el camino sea difícil, porque la fe que conquista jamás retrocede. La fe que conquista jamás retrocede. O sea, en el momento usted puede sentir como palos que le dieron, pero usted avanza, usted dice, yo fui llamado, yo fui escogido, yo soy escogido, yo fui llamada, yo soy su hija, no importa lo que esté pasando, yo soy su hija, pero tiene que orar, tiene que confesar la palabra. Si no confiesa la palabra, nada va a pasar, es confesión de la palabra. Por eso nos estamos entrenando ahora, confesando la palabra, oremos diciéndola con la boca. Señor, yo aquí estoy, yo creo que lo voy a ver, yo lo creo, Señor, mis ojos lo van a ver. Una fe valiente. Puede ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a terminar el culto de hoy, que ha sido provechoso, que hemos tenido varias cosas importantes, pero vamos ahora a orar para que el Señor se glorifique.